Hola a todos y a todas. Estamos acá en esta mesa de trabajo que es una propuesta para mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, que generamos desde la ONG Gitanjáfora, redes sociales para la promoción de la lectura y la escritura, y que constituye una de las actividades académicas que hacemos para compartir nuestras lecturas críticas, nuestros momentos de reflexión alrededor de la literatura para niños, niñas y jóvenes. En este caso, nosotras trabajamos con lecturas que están por distintos motivos seleccionadas en el nivel primario. El ciclo general, el ciclo nuestro, perdón, de primaria se llama La lectura resiste y sueña, y tiene que ver con una selección que hicimos a partir de los fondos que llegaron a las diferentes escuelas a partir de diversas políticas públicas de lectura nacionales hasta el 2023 y de la provincia de Buenos Aires hasta 2024 inclusive. Nos acompañan en esta oportunidad la doctora Mila Cañón, docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Humanidades, socia fundadora de la ONG, Romina Sonsini, docente del nivel superior, también diferentes profesorados de la ciudad y forma parte del equipo técnico de la provincia de Buenos Aires, Laura Med, que es docente en escuelas secundarias de nuestra ciudad, y quien les habla, Marianela Valdivia, que soy bibliotecaria escolar y también docente y extensionista e investigadora de la Facultad de Humanidades. Con esta breve presentación les damos la bienvenida y le vamos a dar la palabra a Romina Sonsini, que nos va a contar acerca de su lectura del libro Lobo está, que pertenece a uno de los envíos nacionales del año 2022, si no me equivoco, Romy. Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todos los que estén del otro lado escuchándonos. Ahí Mila está mostrando el libro del que voy a conversar con ustedes brevemente para contarles cuál es la propuesta de este material hermosísimo titulado Lobo está, de la autora Sandra Comino y de la ilustradora Viviana Bilotti. Bueno, lo primero que quería contarles brevemente es que esta historia se trata de una nena que quiere mucho, muchísimo a todos los que quiere, ¿sí? A ella le gusta jugar con los rulos de las amigas y de la abuela, le gusta apretar los cachetes a las personas que quiere, apretujar porque siente que tiene que demostrar el amor que tiene porque así se lo demuestran a ella en su casa. El gran desafío para ella surge cuando la maestra en la escuela les pide a todos los nenes y las nenas que al otro día vayan disfrazados, porque van a jugar de aquello que se disfrace. Entonces, esta nena, con una mamá, con una abuela, empiezan a buscar el disfraz para ese día tan especial. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta nena, de la que todavía no sabemos el nombre, quiere ir disfrazada de lobo, ¿sí? La abuela y la mamá empiezan a buscar ese disfraz y no lo encuentran, entonces piensan, ¿por qué no de princesa? ¿Por qué no de bruja? ¿Por qué no de pirata? Pero la nena quiere ir de lobo. Y no solo quiere ir de lobo, sino que no acepta que la traten de loba, ella quiere ser un lobo. Bueno, esto da lugar, por supuesto, a todo un recorrido de lectura muy interesante que nos permite pensar algunos posibles caminos para leer con los nenes y las nenas. Lo primero que les quería contar es que estos materiales, tal como dijo Marianela, están incluidos en los envíos que se realizaron por el Ministerio de Educación en el marco de la colección Historias por Leer, reunido en el programa Libros para Aprender. Está pensado para un tercer año o tercer grado de la escuela primaria, ¿sí? Y me interesa que sepan que además de haber enviado en su momento estos libros digamos, en formato físico, digamos, para que los nenes y las nenas los tengan en sus bibliotecas, también tenemos acceso todavía en el espacio que vamos a compartir luego, en un espacio virtual, a estos materiales en distintos formatos, ¿sí? Tenemos en formato descargable, tenemos también en formato multimedial, está también el material en lengua de señas argentinas y algunos de los materiales que en su momento fueron enviados también están leídos en lenguas originarias.
Comento esto al principio de nuestro encuentro para que ustedes sepan que van a tener a disposición esos materiales que son muy valiosos y que sería muy interesante poder pensar que circulen en distintos formatos estos materiales en nuestras aulas de las escuelas. Bueno, voy a mencionar algunas cuestiones brevemente para poder pensar la lectura de Lobo está. Por un lado, se presenta aquí una propuesta literaria que trabaja con la alusión, ¿no? La alusión a otras obras literarias muy conocidas, hay un personaje prototípico como es el lobo, aparecen a lo largo de la historia mencionados otros textos que son parte del bagaje cultural de todos los niños y las niñas, seguramente de nuestras escuelas, como por ejemplo Los Tres Cerditos, ¿sí? Por algo esta niña tiene esa fascinación por este personaje, porque lo conoce de otras historias que comparte con su papá, por ejemplo, ¿sí? Es interesante pensar que desde el principio aparecen no solo el personaje prototípico del lobo, sino también el de la nena, la mamá, la abuela, lo cual remite, por supuesto, a una lectura de otros clásicos como son Caperucita Roja, ¿sí? Tenemos también un juego desde el título de este cuento, Lobo está, que nos hace pensar en un bagaje cultural del orden de la tradición oral, y nos remite a la canción Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. En cuanto al hilo argumental, es muy interesante cómo se van, digamos, presentando las acciones narrativas de manera tal que vamos empezando a entender ese fuerte vínculo entre esa nena y ese personaje lobo. ¿Por qué esta nena quiere ser el lobo? ¿Sí? Ahí hay algo muy interesante que ustedes van a descubrir cuando lleguen a esta historia, que está vinculado a que esta nena, que recién al final nos enteramos que se llama Ámbar, tiene una mirada sobre sí misma y se autopercibe de una manera particular o singular que la lleva a pensar que el personaje que mejor la representa es el lobo. ¿Sí? Se los dejo para que ustedes también se encuentren con esa lectura. Esto, por supuesto, nos permite pensar que dentro de las aulas, en los intercambios posteriores a la lectura o en las conversaciones literarias, podemos ir tirando, digamos, de esta construcción narrativa para ir conversando de algunas cuestiones que al principio no se visualizan de manera tan explícita, pero que a partir de algunos rasgos que se van construyendo en el texto nos permiten ir recuperando con los lectores o los primeros lectores. La intertextualidad también, quería comentar, está vinculada a una propuesta de ilustración muy potente. Viviana Bilotti es la ilustradora de esta historia, una ilustración exquisita, la verdad, que nos permite también encontrar ciertos rasgos, digamos, y ciertas pistas que ella va aportando desde la ilustración y que nos permiten ir pensando qué es lo que le está pasando a esta nena, qué es lo que le está pasando a Ámbar, que tiene este deseo tan profundo de ir disfrazada de lobo a la escuela, que a pesar de que no encuentran este disfraz, ella logra de todos modos que ese lobo esté presente en la propuesta en el aula, ¿sí? Bueno, por último, creo que merece un comentario aparte dentro de esta colección tan potente que tuvimos la oportunidad de recibir en su momento por el Ministerio de Educación de la Nación, la propuesta multimedial, porque como les decía, hay un trabajo entre el texto, la ilustración y en la propuesta multimedial se incorpora también un trabajo desde lo sonoro, desde lo musical y desde la lectura en voz alta, dando lugar a distintos tipos de voces o a distintas voces que también impactan en la construcción de sentido que podríamos lograr, que podríamos generar dentro de las aulas cuando les proponemos a los nenes y las nenas de la escuela primaria que lean por sí mismos, además de escuchar leer a sus maestras y maestros. Para nosotros es un material muy valioso porque permite construir sentidos muy profundos y definitivamente esto impactará en la construcción de lectores cada vez más autónomos, cada vez más críticos y más plenos, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestras escuelas primarias. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a otra de mis compañeras. Gracias, Romy. Bueno, si te parece, siguiendo con
con esta colección. Le vamos a dar paso a Mila Cañón, que va a compartir con nosotros su lectura del libro Perdiendo Velocidad de Samantha Schweblin, que pertenece también a este mismo eh, acervo de la colección Historias por Leer. Hola, hola compañeras, gracias por estar aquí y buenas tardes a todos y a todos desde una Mar del Plata húmeda y muy, muy calurosa. En este principio de año nuevamente elegimos grabar las lecturas críticas, problematizarnos y sobre todo compartir palabras. En este caso elegí un libro de la colección Historias por Leer, igual que Romy, que está aquí, que es de Samantha Schweblin y se llama Perdiendo Velocidad. Lo elegí, al elegirlo y leerlo me di cuenta que pertenecía a uno de los itinerarios de lectura de Gitanjáfora ONG, elaborado por María José Troglia, que está organizado muy interesante, de una manera muy interesante, en el que aparecen cuentos de circo de Mariño, tardes de circo de Roldán, pollos de campo de Emma Wolf. Bueno, todos sabemos que cuando armamos un itinerario, no solamente pensamos en el tema y en la selección de textos, sino también en los formatos, como este ABC de Pablo Bernasconi, este poemario de Silvia Schuher, o sea que aparece también un diálogo entre los géneros y sobre todo en la discusión o el análisis de los distintos textos que lo componen en relación con los espacios de lectura a construir. ¿Sí? A mí me preocupa sobremanera que pensemos que armar el itinerario es la parte divertida, que lo creo personalmente, y que ahí queda todo resuelto. Un itinerario es solamente un dispositivo para intervenir o construir o diseñar situaciones de lectura y después, bueno, queda el trabajo verdadero relacionado con construir la escena de lectura, potenciar la palabra y habilitarla, sea con los lectores que sean, a partir de un trabajo profundo con los lectores. Un pequeño detalle que les contaba a las chicas es que al leer una partecita de la contratapa de esta colección que llegó a todas las escuelas del país, dentro de lo que se llama las políticas de lectura que un país debe tener, hay unas frasecitas muy parecidas a los libros del malabarista. Miren qué hermosura. Historias por leer, para leer con tus docentes, para leer a solas o con otras y otros, para mirarlos, escucharlos y compartirlos. Y esto tiene mucha relación con lo que acaba de decir Romy respecto de la página del Ministerio, en donde si googlean Historias por Leer van a encontrar todos estos materiales digitalizados, animados, en lengua de señas, etcétera, ¿no? O sea que me parece interesante que sigamos poniendo en valor las colecciones que llegaron en formato papel a las escuelas y particularmente esta que también tiene otra posibilidad de acceso para todos y todas, inclusive para los papás, las mamás, las cuidadoras que están ahí viendo qué textos de calidad a veces podemos compartir con los nenes y las nenas. En este caso en particular, el Estado elige seleccionar un texto de una escritora que en este momento está publicando muchísimo, que es muy joven, que es muy amorosa, que no vive en nuestro país y que de todas maneras nos regala este cuento que se llama Perdiendo Velocidad, Samantha Schweblin. Ilustrado este cuento por Diego Moscato, que es un amigo de la casa desde hace muchos años y que aparte ilustró el Pinocho de Laura de Betach que editamos en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que miren cómo todos los cablecitos se van uniendo para que aprendamos, sepamos y conozcamos acerca del campo de la literatura para niños. Antes de hablar de cuentos, yo quisiera interpelarlos, ¿no? Y pensar, bueno, preguntarles si todos los libros, los cuentos, las poesías para niños y niñas tienen que ser alegres, todos tienen que terminar con final feliz. No sé, por ahí podemos tener ciertas representaciones acerca de lo que es un texto para niños y niñas y también luego tener que trabajar sobre esas representaciones
para observar que a lo largo de la historia de la producción del campo de la literatura para niños y niñas, no todos los textos, ni siquiera los primerísimos, maravillosos, por supuesto, de Perrault y de los hermanos Grimm, tenían finales felices, ni eran neutrales, ni eran suavecitos, ¿no? Así que elegí este texto, ¿sí? Que en una partecita dice así: yo me encargaba de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Elijo este fragmento que por supuesto me retrotrae a la infancia, una gran amante del circo, porque en ese solo fragmento podemos medir este texto en primera persona, ese yo que habla, ¿sí? Ese yo que recuerda, ¿sí? O sea, es un cuento que trabaja la cuestión de la temporalidad, del pasado, de un pasado de salud, de un pasado de juventud, de un pasado feliz, ¿sí? Sin embargo, en este cuento el personaje se llama Tego y ya no es joven, ya no se puede meter en el cañón ni trabajar en el circo, y su amigo lo cuida, ¿sí? Y me preguntaba entonces si cuando leemos cuentos para chicos, con los chicos y las chicas, necesariamente tenemos que elegir textos en los que solamente haya personajes niños o niñas o animales, o si puede haber adultos que están envejeciendo, ¿no? Entonces, más allá del tema que inscribe a este cuento de Samantha Schweblin en el itinerario de circo que alguna vez elaboró María José para Gitanjáfora, nos podemos preguntar juntos y juntas a ver si estos cuentos, ¿sí?, que apuntan a cuestiones duras de la vida, ¿no?, a la vida y a la muerte, al envejecimiento, también pueden ser lecturas o materiales que compartamos con niños y niñas. Yo creo que de la mano de Laura de Betach, con sus viejitos y viejitas, aprendimos hace mucho que estos eran personajes válidos para el campo, y también, bueno, esa línea la siguió Iris Rivera, ¿no?, una gran amiga de la casa. Entonces, este cuento que habla de estas cuestiones, ¿sí?, habla del pasado, construye ese pasado a partir del discurso, también nos plantea este otro presente, ¿sí?, el presente de estos personajes que no están muy felices, y que están compartiendo esta etapa de la vida a partir de esos recuerdos que inundan también el recuerdo de muchos de nosotros y de los niños y las niñas que van al circo. Me gusta de este cuento de Samantha Schweblin esta cuestión, la elección que hizo el Estado de este cuento relacionado con Distancia de Rescate, me parece valiosa para pensar que los chicos del segundo ciclo de la escuela primaria y del primero del secundario puedan leer, escuchar, disfrutar, compartir, discutir acerca de las etapas de la vida, ¿sí?, de la edad, pero también puedan crecer como lectores a la vez que observan cómo esa voz construye el relato, cómo el texto los desafía a pensar cuándo sucede, ¿sí? Porque para crecer como lectores no solamente importa ni el tema, ¿no? El tema no es el tema, ¿no?, diría Stapich. No importan solamente el tema o la secuencia narrativa tan fuerte en el desarrollo de la escuela primaria, sino que también hay procedimientos constructivos del texto literario de los cuales la maestra, el bibliotecario, el adulto que lee es importante que tire de ese hilito. Bueno, y este que está hablando, ¿qué está haciendo, ¿no? ¿Qué recuerda? ¿Cuándo sucedía esto? ¿Y cómo está escrito? ¿No? Porque si no, nos quedamos con la historia, que por supuesto es preciosa, ¿sí? Y puede entretener, puede gustar, puede no gustar, ¿sí? Pero solamente la historia no es suficiente cuando estamos en la escuela. Cuando estamos en la escuela es necesario que tiremos de los hilitos del discurso narrativo para poder descubrir
la estructuración de ese texto. Así que los y las invito a seguir leyendo Historias por Leer, a buscarlos en la escuela, están en la escuela, están aún colgados en el Ministerio de Educación, podemos rescatarlos de allí, podemos usarlos con nuestros chicos y nuestras chicas en los distintos espacios de lectura, construir bellas escenas de lectura que no solamente apunten a pasar un ratito, a terminar el día, ¿sí? Sino que apunten a discutir los sentidos e inclusive a discutir con esos chicos del segundo ciclo si les parece que este texto está bueno para ellos, si leer sobre los adultos los interpela, ¿sí? No se trata de dar de leer nada más, es una frase muy engañosa, ¿no? Casi tan engañosa como el placer del texto en muchos sentidos. Así que bueno, me encanta compartir con mis compañeras las lecturas que voy haciendo y esperemos que esto prospere, por supuesto. Qué lindo. Gracias. Gracias, Mila. Me quedo pensando en un montón de cosas que fuiste diciendo en este modo de... El micrófono. Gracias. Gracias, Mila, por compartir esta lectura. Quedan muchos hilitos de los que seguramente vamos a ir tirando también con Laura, porque nosotras vamos también a compartir 2 textos que en principio los pensamos para los chicos del segundo ciclo del primario. Así que los textos que vamos a compartir, Laura y yo, corresponden a otra política de lectura, una política provincial, que se llama la colección Identidades Bonaerenses, gestionada por el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras, que durante todo el año pasado y todavía aún está llegando a las diferentes escuelas para que estén en las bibliotecas escolares de las escuelas secundarias. No obstante, creemos con Laura en esta selección que hicimos que estos 2 libros pueden funcionar como un puente entre la escuela primaria y la escuela secundaria, y por eso los elegimos en esta oportunidad. Vamos a escuchar ahora a Laura, que va a compartir el libro Contracorriente de María Wernicke, que recuerdo la conmoción que generó cuando llegó a la ONG y lo fuimos compartiendo, y que organizábamos también, creo que bajo la dirección creativa de Mila, un inicio de clases dedicado a partir de la obra de María tan poética. Así que te escuchamos, Laura. Bueno, muchas gracias por las palabras introductorias. Pensando también en todo lo que venían comentando mis compañeras acerca de tender puentes y repensar los tópicos y las historias que se llevan a las aulas de las infancias, quería compartir en esta mesa virtual, como bien ya adelantó Marianela, este texto, este libro álbum de la autora integral María Wernicke, que es Contracorriente, lo tenemos por aquí. Como ya anticipamos, forma parte de la colección Identidades Bonaerenses, inaugura de hecho la sección del Delta. Vamos a ver que es un territorio muy importante en la narrativa. Bueno, es un libro del 2019, editado por la editorial Calibroscopio, y como bien anticipamos es un libro álbum, por lo cual, como ya sabemos, el texto y las imágenes no son 2 entidades paralelas, la imagen no es algo que acompaña simplemente el texto, sino que son 2 elementos que se retroalimentan, ¿no? Y me parecía muy interesante, particularmente en este texto, esta característica, porque en Contracorriente vamos a leer un vaivén permanente entre lo sensorial y la palabra. Van a ser 2 elementos que se yuxtaponen a lo largo de toda la lectura. Va a empezar desde un punto muy pequeño y va a ir increyendo. Por eso quería compartir también el inicio, las palabras iniciales, ahora en un ratito. Pero bueno, quería primero detenerme en esta idea de lo particular, lo pequeño, porque la lectura construye una referencia un poco como por la parte, por el todo, en este lenguaje particular, sutil, sugerente. Lo sensorial atraviesa toda la lectura en ese sentido.
Particularmente en esta historia, como ya habíamos anticipado, el territorio particular, la geografía particular va a ser la del delta. La fauna, la flora de toda esta geografía va a estar muy presente. Y también en lo particular, lo individual, de una historia concreta, íntima, de un trabajador informal del delta. Bueno, quería, como ya les anticipé, leerles el inicio de esta lectura, que dice: anda de isla en isla leyendo mareas y cielos, mira el río y las plantas, crecen como se les da la gana. Él le sigue la corriente. Y tenemos esta imagen inicial del blanco, del agua, que lo toma todo, lo ocupa todo. Es un blanco que ocupa toda la hoja y que crece en esta manera sugerente, ¿no? Crece, se expande e invita a ocupar toda la hoja, en principio. Pero en contraste, en esta idea de vaivén que mencionábamos antes, tendremos otro tipo de hojas, como esta, en donde la oscuridad va a ocuparlo todo. Entonces este vaivén hará de las suyas, ¿no? En este tipo de hojas también tendremos, bueno, no se llega a ver en esta pequeña pantalla, pero pequeños registros de letras, de palabras, que también empezarán desde lo pequeño a intensificarse, como vemos en la página siguiente, en un mar de palabras. Entonces, este juego me parece muy interesante, me parece que, bueno, María Wernicke lo explota de maneras muy sutiles y muy concretas al mismo tiempo. Veremos que la palabra es un arma muy potente, es agua en movimiento, en contracorriente. Y comienza con el ruido sugerente del zumbido, pero desde ese punto individual pequeño comienza a aumentar y ya ese sonido va a ser un enjambre abarcativo que llama a lo colectivo. Y bueno, como ya anticipó Marianela al principio, si bien es un libro que forma parte de esta colección de identidades bonaerenses pensado para un ciclo superior, nos parecía interesante plantearlo para otro tipo de lecturas, otro tipo de lectores infantiles, porque bueno, es una lectura muy sugerente y muy potente para este otro tipo de lectores que muy bien pueden leerlo y tomar partido, tomar distintas interpretaciones a partir de ello. Muchas gracias. Bueno, gracias Laura por compartir tu lectura y yo voy a contarles un poquito acerca también de otro libro álbum que tiene también varios puntos de contacto con lo que contó Laura, sobre todo desde lo estético, ¿no? En el uso de los Mari, debíamos estar muteada desde el inicio, perdónanos, pero te escuchamos atentamente. Antes le digo a Laura, ¿no? Creo que todas tendríamos para decir de cada uno de los textos un montón de cosas, entre ellas que Contracorriente no es un libro para ninguna edad, ¿no? El libro álbum tiene esa característica y nos puede regalar historias maravillosas en ese diálogo entre la imagen y el texto, y no escapa, digamos, a la maravilla de lo que hace María, ¿no? Gracias. Gracias por la salvada. Les cuento, haciendo un breve paréntesis, que estoy con problema de sonido. Bueno, que justo empezó ahora, así que ahí tratamos de solucionar. Espero que no se vuelva a cortar. Les voy a contar ahora acerca de la lectura del libro Vida de un lápiz, que muestra también Mila, de Nicolás Schuff y Marina Trach, también un libro álbum, como en el caso de Laura, que tiene algunos puntos de encuentro, sobre todo en el uso del color y en la explotación material, como es propio del género, para generar sentido. Vida de un lápiz comienza de una manera metaficcional. Dice: el punto de partida de cualquier libro es un bosque,
y de ahí viene la madera con la que se hace el papel. Y en nuestro caso, también el lápiz para escribirlo y dibujarlo. Y el lápiz toma protagonismo y es la excusa, es el vector para meternos en diferentes vidas de diferentes personajes con situaciones complejas, con vidas muy disímiles en todas partes del mundo, algunas reconocibles y otras que no. Pensaba mientras la escuchaba a Mila en esta idea de la felicidad o la alegría en torno a los libros para niños y niñas. No sé si exactamente ocurre eso todo el tiempo en este libro, ¿no? Las vidas a las que nos abre la puerta este lápiz que va esbozando son, como les decía, muy diversas y no todas muy felices. De hecho, el primer usuario de este lápiz es una persona que está presa. Su hermano compra el lápiz, se lo lleva a la cárcel y con el lápiz planifica la fuga. Y a partir de ahí deja el lápiz olvidado y el lápiz ese se lo lleva a otra persona. Y ahí empieza todo un devenir con ese lápiz que viaja de un lado a otro del mundo y que va generando situaciones de liberación, así como parece muy literal en el caso de la fuga, pero son diversas las situaciones de emancipación, de liberación, de búsqueda que va generando el lápiz en su paso por la vida de las diferentes personas. Cuando yo lo leí pensé inmediatamente en un taller que había hecho hace un tiempo donde el eje eran las cosas, los objetos y cómo los objetos hablan de nosotros y lo que nosotros decimos y hacemos con esos objetos, ¿no? Hay una cita de Benjamin que dice: para el verdadero coleccionista, cada cosa particular se convierte en una enciclopedia que contiene toda la ciencia de la época, del pasaje, de la industria y del propietario de quien proviene. Y pensaba cómo este lápiz contiene todo eso y además genera todo eso en las diferentes personas que lo van teniendo. Y en el contexto escolar, un lápiz es quizás el objeto que más tenemos en nuestra mano a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Y de todos los niveles. Entonces me parecía que también es un desafío interesante para leer con los chicos y las chicas de sexto que están ahí con un pie en el próximo nivel, que están pensando en lo que se viene, que están escribiendo, que están también, o que deseamos, que estén pensando en diseñar sus destinos, ¿no? De qué manera la lectura, la literatura y la escritura que toma forma en este lápiz, pueden ser herramientas para que ellos puedan, como dice el título de este encuentro, resistir y soñar, ¿no? Entonces me parecía que elegirlo para este encuentro de lecturas para la primaria era una oportunidad para pensar y ofrecerles a los chicos y a las chicas esta invitación de la literatura, del lenguaje, de la escritura, como decimos también en la ONG, como herramientas y como juguetes, ¿no? Es desafiante toda su estructura, explota, como decíamos también, materialmente todo el libro. Empieza hablando de un bosque porque la madera sale de allí y el formato del libro es rectangular, vertical, digamos. Está muy explotado el uso del grafito, el uso de las lacas en la tapa y en la contratapa para marcar las cintas. Ahí es como una galería, no sé si llegaron a ver, pero una galería donde están colgados diferentes dibujos que después vamos a encontrar adentro. Y no casualmente una de las historias también es la de un artista que encuentra su lápiz y a partir de ese encuentro devienen artista, ¿no? En realidad antes no lo era, no sabíamos nada de ella. Entonces explota también, como decía, toda esta cuestión para construir sentido. Usa solamente el blanco del papel, el negro del grafito y algunos detalles muy puntuales en rojo para dar cuenta también de este movimiento, esta presencia del lápiz como un movimiento realmente que genera un giro en esas vidas, un giro que va a ser determinante.
con muchos hilitos para tirar. Pensaba también en los términos del itinerario del libro El Punto de Reynolds, que tanto ha circulado. Lo pensé ahora mientras hablaba Mila, que también en la ONG Rocío Malacarne hizo un itinerario sobre trazos y puntadas de diferente tipo, y ahí creo que podríamos inscribir también entonces la vía de un lápiz. Como muchos de los libros álbum, explota las guardas y también el uso de los paratextos, ¿no? La página de créditos no está al principio como suele estar, sino que está al final, pero además al principio en la portadilla hay un lápiz entero, pero cortado, dibujado en 3 partes, son 3 dibujos que conforman el lápiz, y cuando terminamos el libro, el dibujo que está es el de un lápiz pequeñito. También esta idea esta idea de cómo se va consumiendo el lápiz y cómo es el pasaje del tiempo, cómo es el pasaje de las vidas. Pensaba en esto también que decía Mila, que nos deja la literatura para pensar cuando también nos incomoda y nos saca de los lugares comunes, ¿no? ¿Qué va pasando con el paso del tiempo? ¿Qué nos pasa a nosotros con ese paso del tiempo? ¿Cuáles son los giros en nuestra vida? ¿Qué los ocasionan? ¿Cuán atentos estamos a esos giros? Y finalmente reafirma este rasgo metaficcional en el final, que no se los voy a contar, pero reafirma con ese final esta cosa de estar adentro y afuera del libro que tengo en las manos todo el tiempo, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quién está narrando? ¿Qué diferencia hay entre el narrador, el escritor, el lector mismo, cómo va entrando y saliendo de la obra? Así que me parece que es una invitación desafiante, interesante, y vuelvo a decir que ojalá sea la posibilidad de resistir y de soñar. Voy terminando yo, pero no quiero ser la que termine, así que le doy el paso a Mila para que cierre. Bien, me hiciste acordar un montón de textos, entre ellos aquel larguito, ¿no? El hilo rojo, el libro apaisado que tengo yo, que va tejiendo, no con un lápiz, sino con una lana, la vida de un personaje, ¿no? Pensaba que estuvimos hablando de literatura y estaría bueno terminar, ¿no? Con algún texto literario, y recomendar también otro que me parece ineludible, de María Teresa Andrueto. Dentro de este libro, que es ya canónico dentro del campo de la literatura para niños, pasen y vean Canciones del Circo de Silvia Schuher, que viniera con un CD, muy utilizado en el nivel maternal inicial. Hay un poema del que voy a leer una partecita, que me parece sumamente interesante. Es un libro que aparte está ilustrado muy, muy bellamente, con ilustraciones que a mí me gustan mucho porque son geométricas, de Roberto Cubillas. Con su capa negra y botas de tacón, el domador entra al prohibir la función. Que nadie se ría, dice Sobrador, y da un latigazo con muy mal humor. Que se haga lo que yo digo, que se haga lo que yo pienso, que se frunzan los ombligos y se acaben los comienzos. Que se haga lo que yo digo, que se haga lo que yo pienso, que la leona diga pío y el león se vuelva incenso. Es una parte de un poema muy interesante, que habla de cuestiones de poder que ojalá sucedan solamente en la literatura, ¿sí? Y por otro lado, no quería dejar de recomendarles el último libro de esta colección ya paradigmática, ¿no? De Ampersand, colección Lectores, de María Teresa Andrueto, una lectora de provincia, ¿sí? Que, bueno, nada, lo leemos y la escuchamos, ¿sí? Es como que nos pasa eso. Leo una partecita y nos vamos a despedir de este encuentro con amigas, con colegas, un encuentro literario, pensando en un año de más lecturas, ¿no? O sea, nosotras creemos fervientemente en esto, por eso desde hace 25 años le ponemos nuestro tiempo libre. Así que se imaginan, ¿no? Dice Tere, en Lectora de Provincia, su autobiografía lectora, ¿no? Algo así. La imaginación es un vuelo bajo, como un barrilete que toma vuelo por fuerza de quién sabe qué vientos
sin dejar de conectarse a uno o varios hilos que lo sostienen desde tierra. Y la literatura es un modo de masticar de 1000 maneras los dolores de los pueblos, a veces mudando ese dolor y ese horror en fábulas, a veces recogiendo el piolín desde esas fabulaciones milenarias hacia la herida social que les dio origen. Les pido por favor que no se pierdan este libro de Tere, ¿no? Como su nuevo libro, en el que habla de las fábulas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.